¡Buah, buah, buah! ¡Buah! ¡Buah, madre mía! ¡Buah, madre mía! ¡Buah, madre mía! Tengo que dibujar ese traje. Pues sí, al final no me he podido resistir. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, he estado pensando que para este vídeo voy a hacer un speed paint, pero tranquilo. Es como, no sé, hablando con vosotros simplemente. Bueno, realmente no estoy hablando con vosotros, sino que os estoy hablando yo a vosotros. Pero, no sé, es que muchas veces digo, no sé qué decir en los speed paints. Es como, bueno, estáis viendo una imagen y estáis viendo lo que estoy haciendo y a veces siento hasta que estorbo. Es como, ¿para qué voy a seguir hablando si ya la imagen está aportando toda la información necesaria? Y no sé, he dicho, pues voy a poner música de jazz de fondo. Vamos a hablar aquí todos tranquilos. Podéis prepararos un café, un colacao calentito. Poned la luz tenue y relajaos. Relajaos conmigo. Digamos que esto es un poco como pasa cuando estás viendo una película y activas los comentarios del director, que estás viendo la película a la vez con él y de vez en cuando pues dice alguna cosa o lo comenta mientras lo está viendo contigo. Y me gustaría hablar un poco del juego, sin hacer mucho spoiler, porque hay gente que no lo ha jugado o que no ha visto los gameplays y demás. Entonces voy a intentar hacerlo sin spoilers, aunque el dibujo, quieras que no, es un poco spoiler también. Pero bueno, principalmente lo que me llamó mucho la atención, porque digamos que es el opening del juego también, fueron las animáticas. O sea, me gustan muchísimo las animáticas porque es como si estuvieras viendo realmente una película. Y no estoy muy acostumbrado a jugar juegos de Insomniac Games, pero al menos los de Naughty Dog, tanto en Uncharted como en The Last of Us, siempre que hay cinemáticas, como que aparco el mando y puedo estar ahí con palomitas y comiendo las palomitas mientras estoy viendo lo que está pasando en la pantalla. Y eso me ha pasado con este juego, que aparte de ser pues lo que es un videojuego interactivo donde tú juegas y demás, estás como viendo una película. Y además yo como que he estado jugándolo en diferentes días porque como hice, creo que fueron al final 11 gameplays, 11 vídeos. No lo jugué del todo seguido y hay gente pues que se ha comprado el juego y al primer día o al segundo día ya lo habían terminado. Y sin embargo yo no, yo tuve la sensación como si estuviera viendo una serie o como si estuviera, sí, básicamente como si estuviera siguiendo capítulos. Y entonces me gustó mucho el cómo la historia se fue desarrollando y el enfoque que le dieron sobre todo al personaje, porque aquí Peter Parker, digamos que ya es un personaje ya adulto, ya está desarrollado. No fue necesario presentar su adolescencia y digamos que creo que eso me cansa un poco de lo que es la adaptación de Spider-Man ahora en el cine, o sea, de Spider-Man Homecoming en este caso. Me aburre un poco el hecho de que muestren ya a un Peter Parker que sigue labrándose por convertirse en un superhéroe hecho y derecho y no sé, después de haber tenido como 3 reinicios de Spider-Man en el cine, no sé, me saca un poco de mis casillas y es como tener demasiada paciencia para ver ya a un Spider-Man desarrollado y a un Spider-Man en plenitud con todas sus habilidades y demás, porque recordemos que incluso en Spider-Man Homecoming Peter tenía miedo incluso a las alturas en alguna escena, que nunca había estado tan alto. Y no sé, me hubiera gustado en todo caso que lo hubieran integrado en el Marvel Cinematic Universe de la misma forma que lo han adaptado los chicos de Insomniac Games. Me ha gustado mucho su personalidad y además creo que se han basado muchísimo en los cómics, y siempre que había un vídeo de desarrollo del juego veía que los creadores, incluso hablaba Dan Slott, que es guionista por excelencia también de Spider-Man en los cómics. Y me gusta mucho no solo como han adaptado, ya digo, al personaje principal, a Peter Parker, a Spider-Man, sino también a los villanos y a los demás personajes, que además, un apunte que además creo que lo comenté también en el gameplay, que es algo que no se había hecho nunca en ningún juego de Spider-Man, y es que pudieras jugar también como Mary Jane. O sea, ya no solo se le da importancia al personaje principal, sino también a los personajes secundarios o a lo que rodea a la trama. O sea, ya puede ser a Martin Lee, el villano, también a Tía May, a Miles Morales, a, como he dicho antes, a MJ también. Digamos que todos los personajes tienen importancia. Hay personajes secundarios y demás, pero principalmente todos los personajes son relevantes. No hay ninguno que me sobre. Además, dentro de la trama principal también hay subtramas que tienen que ver con otros personajes, como por ejemplo Miles Morales y todo lo que engloba a su historia. Está bastante bien conseguido, porque ya te digo que no es solo el hecho de mostrar a Spider-Man, sino también a otros personajes. Y eso yo creo que es un punto muy a favor que
que mantiene muy vivo este juego, porque hace que no te aburras y que descubras cosas nuevas también. El apartado artístico también me gusta muchísimo, me gustan mucho los diseños de los personajes, los diseños de los trajes, de los movimientos también, de la propia ciudad de Nueva York, que mientras jugaba dije que me sorprendía que estuviera tan viva, o sea que vas balanceándote y ves pájaros volando, ves humo saliendo de la azotea de los edificios. Son esas pequeñas cositas que te hacen como recrearte en un pequeño clima, ¿sabéis? Como una especie de pequeña ciudad y dices, madre mía, esto está vivo, o sea, había hasta aviones volando por ahí. Y me gustaba muchísimo ese detalle. Por cierto, aprovecho también para decir algo que me preguntáis muchísimo y que he hecho hasta una canción, pero al parecer que de forma increíble hay gente que todavía no sabe qué programa utilizo para dibujar y uso el Paint Toolsai, ¿de acuerdo? Lo que pasa que lo voy alternando con otros programas también como Photoshop y Clip Studio. O sea, Photoshop lo utilizo a lo mejor para algunos retoques, para colorear alguna que otra cosa, para los brillos que vais a ver posteriormente. Y Clip Studio lo suelo utilizar sobre todo para sombras o algún tipo de pincel que no encuentro en otro sitio. Y me parece como más cómodo hacerlo ahí y ya está. Como habéis visto, yo suelo trabajar mucho el dibujo en el sentido de que no hago un solo boceto y luego lo paso a limpio directamente, no. Yo hago como un boceto principal muy en sucio y luego hago otro boceto un poco más detallado en el que ya intento limitar, más bien definir lo que es el dibujo, lo que va a ser el dibujo, con todos los detallitos y demás. Y entonces a esa capa ya luego le bajo la opacidad y me pongo a entintar encima. Otra cosa que me soléis preguntar mucho a la hora de entintar es que cómo hago las luces o dónde coloco las sombras. Y veréis, es básicamente imaginarte de dónde vienen las luces y hacia dónde proyectaría la sombra. Si tú sabes que te vas a poner delante de una farola, lo más seguro es que la luz te dé de frente y la sombra se proyecte hacia atrás. En este caso, la luz puede venir desde varios puntos, por eso Spider-Man tiene como brillos por todas partes. Pero principalmente yo quería que le viniera la luz como desde atrás y desde arriba. Es por eso por lo que casi por los contornos del costado, la pierna y los brazos, incluida también la cabeza, tiene partes de iluminación. Aún así también os digo que para mí este dibujo fue un reto porque, a ver, el traje que lleva aquí es básicamente muy oscuro. Es negro. Y entonces a la hora de hacer yo las sombras me comí muchísimo la cabeza porque las sombras también son negras. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer sombras sobre una superficie que es muy oscura? Así que intenté dejar más huecos en blanco para la iluminación y luego rellenarlos con color para así poder hacer más tipos de contraste. Por suerte, el juego tiene un modo que me gusta muchísimo, que es el modo foto, que te permite poder hacer fotos, elegir el ángulo de visión, la perspectiva, el zoom, cualquier cosa, vamos. Es como manipular básicamente una fotografía en 3D. Pues eso me facilitaba mucho el trabajo a la hora de tomar referencias, que como siempre os digo, son necesarias y ultra importantes a la hora de dibujar si no sabéis cómo podéis hacer algo. Así que yo me tomé como varias fotos, me puse a jugar a la Play, así, tal como os lo cuento, me puse a jugar y me saqué como unas 5 o 6 fotos manejando el personaje con este traje. Entonces intentaba comprender cómo funcionaban los brillos en la superficie de este traje, que es como algunas partes son metálicas y otras partes son mate. Y yo lo hice básicamente metálico y quería que entonces brillara mucho más. Soy muy pesado, pero tomad siempre referencias si no sabéis cómo hacer algo. Un detalle que a lo mejor os interesa, a la hora de colorear, para no salirme de los contornos, lo que hice fue básicamente dibujar a los personajes con unos colores planos, bueno, a los personajes, a Spider-Man y a los brazos, en capas diferentes. Y luego bloqueé esa capa de forma que, bueno, ya puedes añadirle brillos, hacer degradados, hacer contrastes sin salirte de esa parte del coloreado. Así que eso me facilitó muchísimo el trabajo y como estáis viendo, aquí por ejemplo estoy coloreándola, bueno, poniendo algunos detalles a los brazos, pero esa capa está bloqueada y entonces todo lo que yo dibuje, todo lo que vaya a pintar va a ser ahí. Y esto que estáis viendo, que es de color morado, era para dibujar, o sea, para colorear el fondo. O sea, yo quería colorear lo que era todo el fondo y el Paint Toolsai tiene una herramienta muy útil que es la herramienta selección, que si te pones a dibujar funciona como un pincel normal. Te pones a dibujar, rellenas todos los huecos que quieres y eso se queda como una selección. Así que yo lo que hice fue poner algunos tonos azules y luego estuve haciendo como una especie de nubarrón, haciendo algunos contrastes oscuros por algunas esquinas, algunos contrastes más claros. Y luego me puse a añadir gotitas de agua por todas partes con un color claro.
y demás. Más tarde abrí el programa con Photoshop, como estáis viendo, y lo que hice fue pues seleccionar la capa de los colores amarillos y añadirle un resplandor exterior de color amarillo también, de forma que simulase como si fueran los neones y quedase así de brillante. Así que me puse a tocar un poco los niveles de luz hasta que diera el resultado que estaba buscando. Y este es el boceto a lápiz. Luego hice lo que es el boceto un poco más detallado. Luego lo pasé a lo que es el entintado limpio. Luego le añadí las sombras con el entintado ya definido. Y por último, así quedó el color. Espero que os haya aprovechado el café, que os hayáis pasado un ratito a gusto, tranquilos y demás. Momento chill out, mientras me veis dibujar y me escucháis hablar y decir tonterías. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado y queréis ver más, os podéis suscribir pinchando en mi careto. Así que un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, noruego!